Alberto Ortiz, conocido como El Vera, es una de las personas con más trayectoria en la grabación de rock nacional. Ha tenido trabajos como con Inconsciente Colectivo, desde Frágil, que todo el mundo conoce como tal vez la canción más conocida del rock nacional, Evolución, Sweet Doble, Gandhi, todo lo que han hecho, Ale Fernández, Coco Funca, que acaba de salir. Es una persona con muchísima trayectoria, a la cual yo creo que podemos sacarle bastante conocimiento el día de hoy. Bienvenido, man, muchísimas gracias. Primero quería como que nos contaras cómo iniciaste, o sea, cómo fue que te metiste en el tema de la ingeniería o de la... Claro, porque vos fuiste todo guitarrista, ¿no? Sí, sí. Entonces, contanos como de dónde salió la curiosidad por Em, esta loquera. ok, sí. Bueno, empezó con viendo las perilletas de los pedales, ¿verdad? O Ok. sea, uno primero decía, bueno, más distorsión, menos distorsión, agudos, bajos, y uno decía, bueno, hay alguna ciencia en esto. Empezaron a proliferar las grabadoras de 4 canales de cassette, que Ujú. sonaban terrible, pero bueno, uno ya hacía algunas cosas. Yo siempre desde pequeñillo, por dicha, en mi casa había una grabadora de cinta. Ok. Entonces constantemente grababa los discos a la cinta y pegaba la radiograbadora al micrófono del equipo de sonido y Ok. grababa, o sea, cosas estúpidas, ¿verdad? O sea, podía Sí. haber puesto un Ya se hace cable y grabarlo directamente por dentro, de pero yo fijo. microfoneaba. Entonces, Todo bien. sí, iba haciendo cosas como esas y eventualmente desde que empecé con las de 4 pistas, empecé a buscar mejores sonidos. Era trágico, ¿verdad? Siempre trabajé con equipos de muy mala calidad en general. El de mi Ujú. casa no era así como un equipo hi-fi realmente, y ni las grabadoras de cassette. Pero un día me invitaron a hacer arreglos. Yo era más bien compositor y guitarrista y tocaba un poco de teclados y me invitaron a hacer arreglos en un disco que se llamaba The Unexpected, que salió Ujú. mucho tiempo después, pero fue mi primer trabajo en estudio, como en el Ah, sí. 87 fue eso. Ok. Y programaba MIDI y había un alemán con pésimo humor ahí que se llamaba Ingo Fischbach. Y si siguen preguntándole a viejos, van a ver que No, todo el sí. mundo pega el brinco cuando dicen Ingo Fischbach. El mate insultaba y Ah, sí. era una cosa terrible. Que- Entonces, ahí empecé a programar MIDI y como a ver cómo funcionaba un estudio y que la persona que estaba en la sala de control le decía al músico qué hacer. Ujú. O sea, y no, toca un poco más suave, no, toca un poco más duro, no, más rápido, no, estás fuera de tiempo. Y uno decía, mira, o sea, Sí, hay interesante. una. Ujú. Y luego fui a otro estudio, el estudio más grande que había aquí, y eso fue como en el 89, algo así, e hicimos un demo. Y en el demo estábamos grabando el bajo. eh, y la aguja estaba acostada y no se movía y yo decía, Ok. no", y yo siempre fui necio, toda la vida, el insoportable del estudio ese era yo, ¿verdad? El insoportable Ajá, de la ajá. banda. eh, Tengo un par de esos, sí. y decía, entonces, o sea, está acostada la aguja, o sea, ¿no crees que necesita más nivel? Fla, pa, aguja a cero. Eh, Y yo, y en la mezcla, o sea, y digo, eso no va a quedar con un brinco de sonido y dice, no, lo arreglamos en la mezcla. Y yo, desde ese momento de ese ya momento yo dije, existía yo la creo, frase, sí. exacto. Sí, no, era mucho más, o sea, a mí hasta me sonó vieja. O sea, sí Sí, fue sí, como sí. abrir no sé, algo antiguo. Exacto, y yo dije, creo que yo puedo hacer, o sea, si esto es la forma que se hace, creo que se puede hacer mejor. Claro. Y así, Y ahí fue como así comenzó. fue como empecé y luego me invitaron a un jinglero, llegué a grabar una guitarra y empecé a trabajar en el estudio de él y ahí ya me empezó a enseñar un poco más y después ya me dieron más instrucción yo trabajé con Fidel Gamboa Ah, hace, sí. sí, en 1991. Ujú. Bueno, trabajé en música comercial primero, que era William Porras, era el Ah, jinglero este. ayer lo conocí. Ah, sí, Sí, muy gran músico, sí, gran eso me músico. contó. Inclusive el ingeniero que se jaló esta torta que estoy contando era muy buen ingeniero, pero seguramente, no sé, le da Está con pereza, o sea, era pereza, un sí. demo ahí de estos maes ahí, De fijo. subámosle esto y salgamos de esto más rápido, de esta pega. Y entonces, eso fue, bueno, y después estuve estuve como un año en Videotech, donde Ujú, trabajaba ujú. Fidel, donde empezó él, y ahí también me dieron mucha instrucción y de ahí era trabajar todos los días en post, ¿verdad? Haciendo efectos, ¿Qué tal? trabajamos con cinta, todo esto que te estoy contando es Qué, cinta qué análoga locura y hacer post en cinta.
Era un trabajo de puntería. Sí. Sí, uno llegaba y disparaba la cosa y si no quedaba tiempo había que volverle a dar. De fijo. No había edición de cinta ni nada de eso. Qué locura. Hoy quería que habláramos de batería. De repente, filosóficamente, es como de las primeras cosas que se graban también. Este es el primer episodio y es de las más complicadas. Y principalmente porque yo creo que vos sos de las personas que mejor lo hacen. Uno sabe que cuando uno ya graba una batería y quedó bien, hasta que respira, ¿verdad? Es como, Sí. Sí. ya lleva uno más de la mitad de la batalla ganada, Sí. digamos. ¿Cuál es tu approach como para comenzar un proyecto? Cuando tenés que grabar una batería, ya hiciste preproducción. ¿Qué es lo primero que vos haces? Digamos, ¿qué es lo primero que solicitas o lo primero que estás esperando? ¿Qué pasa? Para contar por qué tal vez es tan notorio que me gustan tanto las percusiones, primero soy baterista frustrado. O sea, digamos, yo saco el nivel de los instrumentos tocando, haciendo air drumming. Sí. Es así como, no, le falta el revolante o le sobra o lo que sea. Bueno, nunca le sobra. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que cuando grabé con Sabor Romo me dijo que nunca había oído a nadie que pusiera el bombo más duro que yo. Bien. Y yo, ok. Bien hecho. Sí, entonces, o sea, todo el proceso fue bajarlo hasta que ya en ese disco yo no lo oigo. Pero él lo oía bien, así que supongo que sí está bien. La batería es un solo instrumento, es una cosa que es divertida. Y yo tengo la característica de grabarlo como en fotografía estéreo primero. O sea, lo primero que hago es poner un micrófono estéreo arriba del baterista. Okay. Eso es algo, mucha gente microfonea platillos y una de las cosas que alguien se estaba burlando de mí el otro día es que, o sea, ya sabemos que fuiste vos porque la foto de la batería está detrás del baterista, exacto. A mí me gusta tomar esa fotografía y tratarlo como un solo instrumento. Por muchos años no grabé toms y muchas veces he grabado solo con 3 micrófonos, o sea, con bombo, ¿verdad? Porque hay que bombo. Total. Y un overhead y otro cerca del tom, que es una técnica que usaba The Who. Me gusta muy bien tomar esa foto claramente y luego meter los instrumentos cercanos, que hoy día son necesarios que queden muy, muy al frente. Es importantísima la afinación y las relaciones de fase. Claro. Yo sé que ahí ya voy a empezar a hablar un poco geek, pero la ecualización o sea, las fases mueven la ecualización. O sea, si vos tenés un micrófono que está reforzando los bajos con el de arriba, ¿verdad? Porque tenés muchos micrófonos, tenés uno en el bombo, tenés uno arriba, tenés uno en cada tambor, va a haber una relación entre ese micrófono arriba y el otro. Los que estén abiertos van a tener relación. Entonces, la relación de todos esos micrófonos, la afinación y como el tipo toque y los tambores y el cuarto, te van a dar una firma que va a influenciar todo el disco. Claro. O sea, las guitarras no van a ocupar tantos medios si la batería es muy mediosa. Si la batería es muy hueca, tenés que rellenar los medios con otras cosas. Esa te va a dar la firma. E inclusive como una sensación. O sea, vos pones varios discos y vas a notar que te causan diferentes sensaciones como hasta en la cabeza. Y eso sale de las fases de los instrumentos, pero mucho de la batería encuentro yo. ¿Con cuáles micrófonos encontrás que siempre hay como que trabajar más las fases? O sea, ¿cuál es el...? Una vez que tenés esa imagen estéreo, digamos, con ese overhead de ahí en el centro, y empezás a colocar, de repente, ¿dónde sentís que siempre tenés que estar cambiando fases o moviendo cosas? Sí, bueno, últimamente he estado encontrando que salirse de fase ayuda también. Yo antes era como un geek de que todo estuviera en fase, ¿verdad? Y fase es muy simple. O sea, vos pones los 2 micrófonos y la fase que tenga más bajos, esa es. Esa es, claro. Eso es, o sea, eso es lo que está sí. Básicamente. En el bombo es dificilísimo oír, pero el redoblante es más claro. Y toms es más claro. Vos podés usar las fases para ecualizar las cosas. O sea, hay bombos que vos podés hacer más livianos. Yo a veces no encuentro que haga falta meter 2 micrófonos en un bombo, porque con lo que agarras del de arriba y con el bombo, jugando con las cosas. Bueno, la fase es como posición, ¿verdad? O sea, vos mueves el micrófono a 1 pulgada y cambia de fase. Sí, claro. Polaridad es distinto. Yo normalmente lo que muevo son las polaridades, lo que estaba hablando antes. O sea, cuando uno vuelca, le llama volcar la fase, en realidad vuelca la polaridad, lo ponen de positivo a negativo. Y eso es todo un asunto, ¿verdad? Porque cuando uno pega el bombo expulsa aire y la cápsula se va hacia atrás y eso genera algo positivo. El redoblante, vos lo tenés por arriba. Cuando pegas, el parche se aleja del micrófono y la cápsula se va hacia adelante. Claro. Y eso es negativo. Entonces siempre el redoblante va a arrancar en negativo y siempre el bombo va a arrancar en positivo, a menos que le pongas el micrófono del otro lado. Y vos jugás con todo eso. Claro. De una de las cosas que más me han gustado del trabajo tuyo que he hecho y para mí es como el ruedo de referencia cuando yo
siento que mi redoblante apesta, digo ese redoblante y me siento peor. Pero el que yo uso realmente de referencia y que es de los mejores redoblantes que yo he oído en la historia es el ruedo del Arigato. ¿Podrías contarnos? Porque yo sé que eso no es simplemente dónde ponga el micrófono, sino que hay toda una preparación y hay todo un trabajo de escogencia de cosas y el cuarto y el lugar y el tipo de batería o lo que sea. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre qué se requiere para poder lograr llegar a sí. un sonido de ese tipo? Bueno, ahí hay que primero dar gran crédito al productor, ¿verdad? Stevie Salas, que era un tipo exigente que nos puso a todos en 11 rápidamente. O sea, ahí no había 8 o 9, sino que, o sea, vamos por el 11 y como la sensación era que todo lo que hacíamos estaba mal. Emplear la técnica del mal jefe. Okay. Es muy interesante. Y del ingeniero de mezcla, que es un canadiense que no me acuerdo cómo se llama. Ahí dicen el disco. Muy buen trabajo y ahí estuve chequeando los settings que hizo y me parecieron interesantes. Pero sí hicimos un trabajo muy extenso en cuanto bueno, Máximo había comprado batería nueva de Maple. Usamos 2 redoblantes. Si no mal no recuerdo, el de Arigato no era la batería normal de Máximo. Lo afinamos más o menos alto. Máximo le pega muy, muy duro. Parches nuevos, afinar los toms y el redoblante al cuarto, ¿verdad? Porque no es una cosa como que nada más uno lo afina donde dice en cuartas y ya iba a funcionar, no, o sea, tenés que ver si el chunche resuena, porque si no resuena se hunde. Claro. Usamos los overheads muy arriba, eran 2 406s. En el redoblante usamos Sennheiser SM57 arriba y abajo. Me acuerdo sí que la afinada fue larga. Danilo Ramírez estaba haciendo el de tech, sí, y yo era el tech principal el que iba afinando. Lo primero que hicimos fue caminar por toda la sala. Era en AudioArte, la sala que nunca que lo usaban de sala de ensayo, la sala grande. Sí. Y caminamos con el redoblante por todos lados y donde sonó mejor ahí nos plantamos, en un lugar raro, a la par del booth. Pusimos un micrófono en la pared, 2 micrófonos a los lados y después hicimos samples de la sala, largos. Y todo eso está ahí metido. Creo que la microfonamos como con 14 o 16 micrófonos. Qué bueno. Y todos estaban grabando al mismo tiempo. ¿Así? Entonces sí. Claro. Pero encerrados en cajones. Fue así realmente espeso eso. Qué locura, man. Pero sí, el tono de redoblante fue algo muy específico que buscamos que fuera muy, muy agresivo. Eso yo quiero que se lleven, digamos, algo quiero que la gente se lleve de esta parte es que la batería no simplemente es, porque todo el mundo les va a decir que vamos a usar un SM57 arriba y un SM57 abajo, pero eso no es todo lo que pasa, ¿no? Hay otro montón de cosas. Es la sensibilidad de colocar la batería en el cuarto en el lugar que suene bien, como vos decías. Hay como un montón de factores. Y no es solo poner micrófonos, es saber dónde poner los micrófonos. Yo creo que es como lo más... Y entender el baterista y en dónde va a terminar ese track. Claro. Porque no podés microfonearlo o sea, no podés preparar la batería para reggae y metal al mismo tiempo. He tenido que hacerlo una vez. ¿Sí? Sí, en la misma canción. De Gandhi, ¿no te acuerdas? Bueno, ahí claro, al puro principio. Que como no, en el BIOS hay una canción que... sí es cierto, ¿cuál es? Ajá, no recuerdo. Cuando el cielo se confunde. Pero sí que de repente cambia medio de repente cambia. Eso fue de las cosas más difíciles que he hecho en la vida porque el redoblante tenía que funcionar para metal y reggae en la misma canción y no íbamos a cambiarlo. Esa vara, man, se merece una estrellita. Estuvo rudo, ese sí estuvo locura, feo. Sí, pero sí funciona, se puede. O sea, si tenés la mentalidad de saber qué es lo que va a pasar después y cómo lo vas a lograr. Claro. Al fin y al cabo son las orejas de la persona que lo está grabando. O sea, vos podés tener un micrófono que si tenés la experiencia del mundo, del cuarto, el baterista, pero sabes lo que estás buscando, podés, o sea, vas a lograr el resultado, sí. Que no es simplemente el equipo, ni el lugar, ni es la experiencia. Yo creo que eso es lo que por lo menos yo me he dado cuenta con los años de que uno hacía las cosas y al principio, por lo menos yo las hacía como by the book, ¿verdad? O sea, yo hacía lo que debía, que leía en los libros que tenía que hacer y lo ponía, pero no me sonaba como yo quería, hasta que lo empecé a escuchar como yo quería que sonara. Yo creo que eso es como la experiencia, es al fin y al cabo lo que... Sí. Y la visión del grupo también. Yo trabajo mucho con referencias, siempre les pido que me traigan cómo quieren sonar y otras cosas. Claro. Entonces es interesante.
Bueno, y una vez que tenemos ya la batería grabada y la cosa se logró, o por lo menos uno piensa que se logró. Creemos que se ha logrado Sí, hasta donde sí. se pudo, sí. Después empieza a grabar más cosas y se da cuenta que de repente no lo había logrado tanto. ¿Qué le haces vos? ¿Qué le haces vos a la batería? O sea, ¿por dónde empezás? Yo generalmente hago el primer ecualizón después de grabar. Sí. O sea, inmediatamente que termino de grabar, agarro y reviento un montón de plugins y le saco un sonido. Ujú. Solo para ver Sí, yo cómo, creo que sí. cómo estamos, como para probarle los músculos. Y ahí me asusto o digo, no, vamos O bien. por dentro Generalmente dice, vamos bien. "Santo". Sí, porque yo en preproducción he molestado mucho al baterista. Casi toda la preproducción es estar encima del baterista. Sí, El primer proceso es decir en qué cuarto voy a estar, cómo claro. quiero que Ujú. funcione esto. Entonces saco los rooms, saco los overheads aéreos, no sé si mejor lo traduzco. El bombo es lo primero que ecualizo y generalmente uso una copia de Pultec. Y luego pruebo varios compresores, generalmente pruebo 3 o 4. Ujú. Y de hecho uso el DJ Sign mucho. ¿El compresor de qué trae? ¿De design? Sí, tiene un programa que cuando tengo un bombo con muchos bajos no los echa a perder. Y luego también decido si lo quiero medioso o si lo quiero metaloso o si lo quiero como un corazón. Sí, Entonces como ahí más escoges dónde, en qué frecuencia lo vas a centrar, ¿verdad? Si es medios bajos o bajos o super bajos. Igual los agudos, ¿verdad? Super agudos, medios agudos Claro. o medios. A veces, o sea, Pues, a veces le quito 200 y le subo 2000 y eso le da un sonido así como vintage. yo siempre termino quitándole por ahí, así, pues, tal vez yo grabo cosas normalmente creo que más pesadas que lo que vos grabas. Yo siempre termino quitándole mucho en 200, 300. ¿Vos haces eso? ¿Siempre quitas ahí? Porque yo he visto que todo el mundo siempre le quita ahí. De alguna razón, como está como el cartón ahí, pero no sé si alguna ocasión vos has tenido que jugártela ahí. Casi siempre le quito ahí. Son pocas veces, o sea, si voy a hacer R&B le subo ahí. Pero no hay estándar, ¿verdad? O sea, hay que ver qué es lo que querés exactamente. Y yo me la juego también mucho como con el proceso de los rooms y los overheads y como que con todo eso lo voy armando. Pero en general el bombo sí le meto bajos y le meto una buena punta y le hago un buen corte entre 160 y 580, por ahí. Y generalmente para rock, ¿verdad? Hago esto. Algo que yo he encontrado muy rico para no tener que subirle demasiados agudos al bombo fue, que es la técnica con Rod, saluda a Rod, mi técnico de batería, aflojar un montón el parche del beater y socar un montón del otro. Entonces de repente tenés la proyección de bajos, pero el parche es un sonido de parche y no un sonido de click. Entonces es como más aeroso. De repente no es tan enfocado como, de nuevo, para cosas más pesadas. Sí. Bueno, yo en general el parche, que vacilón, el parche de afuera no le doy mucha pelota. ¿No? No sé por qué. El de adentro lo dejo lo más flojo posible, sí, hasta eso donde es aguante. hasta donde aguante. Sí, eso es como casi la siempre. cosa. Solo si quiero un sonido tipo police o reggae. Entonces Sí, ahí pues. sí, como que hay un punto donde hace punk y ahí en ese punk, Ese punk, ahí está bien. Buenísimo. Y Mike, ¿vos agrupás la batería y compresionás eso? ¿O haces compresión paralela? ¿O haces...? Depende. Digamos, para el disco del parque, el que se llama El Parque, Ajá. sí comprimí la batería completa. Okay. Bastante. Sí. Cada tarro, la batería completa y el tubos. O sea, todo el mundo Toda iba la batería muy completa. golpeado. Buenísimo. ¿Qué usas para compresionar la batería? El SMAC, lo uso El mucho. SMAC. Uso mucho el SMAC, uso mucho los 1176. ¿Qué más? ¿Qué más le haces? ¿Alrededor le haces algo? ¿O tratas de mantenerlo Enredo generalmente lo ecualizo brutalmente. Sí. Sí, casi siempre. ¿Qué le haces? Porque de hecho lo que hablábamos es que siempre el problema cuando es la batería es el hi-hat metido en el micrófono redoblante, ¿verdad? Esa es la pesadilla de todo. Es la enemistad. Yo lo he probado todo y nada funciona completamente. Exacto, yo he entonces... probado almohadas y, o sea, poner una botella alrededor del micrófono. No sabes las cosas que he hecho. Yo le pongo a veces una espumita de esas sobre Alex, pero yo creo que es una hora más psicológica que... No funciona. Sí, fijo, no funciona. No funciona y lo mejor que hace es como filtrar los agudos. Bueno, sí. A mí no me funcionó, puede haber sido el baterista. Tal vez si no lo hubiera puesto puede haber sido mucho peor, pero he probado mucho eso y hay que tener mucho cuidado Sí, porque claro, como que altera un poco el sonido del micrófono sí, claro. del que estás usando. Sí, y sobre todo si lo metes a menos de 6 pulgadas, o sea, se te va a hacer un flanger lindo. Hay que tener cuidado ahí. ¿Pero qué le haces al ruedo entonces? ¿Qué ecualizas para que no te pase, para que el spill no sea tan crítico, digamos? O no ecualizas pensando en el spill, sino en el sonido redoblante y después ves qué haces. Exactamente. Eso, o sea, trato de irme con el... Antes le metía medios, últimamente estoy con la moda que le quito medios. Y le quito un poco de 4K, que eso en otras épocas Eso era una especie de pecado, pero encuentro ahí donde hay una frecuencia de hi-hat fea y la bajo un pelo, y luego le encuentro otra donde está el pico del redoblante y se la subo. Y ahí voy en ese pleito, y luego le subo los overheads, y o sea, es como ese, bajar la compresión, subir la compresión,
no puedo comprimir el redoblante suficiente, bueno, entonces comprimo todos los tarros. Claro. Y ahí voy Eso jugando. sí, es como un juggling. Es un un juggling, malabar. desgraciadamente, porque debería uno estar en otra cosa, entonces por eso se recurre a los samples a veces. Claro, total. Y agarras y ya decís, bueno, basta, y le metes los samples, pero a mí no me Sí. encanta meter samples. Lo hago A mí cuando lo no, toca es el hacer. último recurso, yo creo, ¿no? Sí. Es como la última. De repente, también ahora que estamos hablando de eso, hay un tema de redoblantes por época, ¿verdad? Sonidos redoblantes por épocas. Yo creo que ahorita estamos en una época muy ochentera, ¿verdad? Estamos viendo un redoblante como más bajos y más snap. Sí, lo que llamamos el sonido Motown. estamos Exactamente, usando ahora. incluso en rock, ¿no? Es Sí. como lo que está popular, ¿verdad? Uno lo oye por todo lado, el indie, es Ujú. como la norma, digamos. Sí, sí, sí. En los 90 era como más flaquito, ¿verdad? Era como más... Sí, sí, cantaba más y se dejaba más abierto. Sí. Ha habido un montón y creo que todavía se usan todos, pero sí la afinación y el carácter del redoblante va a definirlo todo. Yo recomiendo leerse el libro del Dr. Drum. Ay, tiene un libro. Acaba de sacar un libro y tenía un buenísimo. pedazo en un libro de Bobby Owsinski que se llamaba The Bueno, Recording el de Engineer's Recording Handbook. Engineer's Handbook, yo creo que lo Yo tengo. recomiendo o sea, realmente leerlo 8 veces. Claro. Eso. Es Buenísimo. genial No, qué dicha. todo lo que dice ahí. Lean, muchachos. En los toms eso es algo que lo aprendí hace poco y me dio el control total sobre los toms. Man. Y eso, o sea, me hace feliz. This is Y good es stuff. encontrar la frecuencia, fundamental. la fundamental Ajá. y o sea, en el más delgado, o sea, la subís y la bajás y ahí tenés control total de ese centro. Después, el primer armónico Ajá. generalmente anda por entre 100 y pico, ¿verdad? En la paila, y 200 o 250, y bajarlo un pelo y luego encontrás el agudo. Y Ok. dependes, Shelving, oye, lo que eres. Pero ese control de la fundamental, o sea, te permite Ese. tener toms dum, 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 gigantes o que suenen como cajas. Perfectamente. ¿Vos le haces algo a los medios en los toms? Aparte de las fundamentales, digamos, de los armónicos. Sí, sí, generalmente le quito medios agudos y alrededor de un K, 2K también los detesto bastante. Ujú. Sobre todo que a mí no me gustan Además, los estorban. 421s. No. Me gusta el snap, pero no me gusta la calidad de sonido. No sé por qué. ¿Qué usas? ¿Qué? 57 generalmente y si puedo condensadores. Bueno, ahorita entonces lo que nos queda es responder y leer las preguntas que nos hicieron en 89 decibeles y en la página de Facebook. Tanto Nach como Charlie Fariseo, primero nos hablan de, las dos preguntas andan por el mismo camino, que cuándo se pasó, si hubo alguna razón por la cual se pasaba de grabar con pocos micrófonos a un micrófono por instrumento de la batería, o que si es simplemente una cuestión de gusto, pero que, bueno, ahora es como la norma, antes no lo era, entonces que si hubo, aparte de estilísticamente un cambio, si hubo alguna otra razón, si vos conoces de alguna otra razón por la cual eso ha cambiado. Conozco la razón y sigue siendo la naturaleza humana. ¿Sí? La naturaleza humana es que si uno tiene algo, lo va, o sea, si uno tiene una posibilidad, la va a usar. Claro. Eso es vacilón, pero antes había que grabar y mezclar de golpe. Y todavía por dicha he oído que esa práctica se lleva a cabo. Uh-huh. O sea que en buenas escuelas y en buenos lugares te enseñan a mezclar en vivo y a darle. Yo creo que es importante señalar, por ejemplo, gente como los Beatles. O sea, yo tenía, porque le cayó agua encima y se fregó. Tenía el log de EMI Studios, lo que llamamos Abbey Road, sí. Ese lo venden, conseguirlo. ¿En serio? Es genial. Y, o sea, lo que ellos sufrían por las reglas estrictas que tenían que usar. Tenían 4 canales. Claro. 2 grabadoras, una de las cuales tenía que venir con guardas a traerla. ¿En serio? Era una cosa terrible. Sí, venían los tipos con no sé si los has visto, con lab coats y toda la cosa. Era una cosa, habían leyes muy inglesas. Y ellos, o sea, cuando tenían 3 canales, pasaban a uno. Claro. ¿Verdad? Premezclaban a uno y tenían que hacerlo, y a veces podían accesar a otra cosa, pero para que las generaciones, porque eran cinta análoga, y eso es largo de explicar, pero para que las generaciones no echaran a perder la grabación, solo lo podían hacer 3 veces. Ok. Después de 3 veces ya estaba un poco hecho, o sea, después de 3 bounces, que ya se llama esto, ¿verdad? De pasar 3 canales a uno o 4 canales a otra grabadora, ya había una lastimadura seria en el audio, entonces ya no se podía hacer más veces. Claro. Entonces cuando ellos supieron que en Estados Unidos había grabadoras de 8, se volvían locos. Se salieron de Abbey Road para poder grabar en 8. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, bueno, EMI se llamaba, nunca se llamó Abbey Road. Sí, eso es nuevo. EMI, sí. Entonces, esa misma filosofía, ese mismo control nos ha ido diciendo, bueno, y si microfoneamos con tantos micrófonos una batería para premezclarla, ¿por qué no tener control hasta el final? Claro. Entonces, hemos ido volviéndonos una sociedad que aplaza las decisiones hasta el final. Y por eso los ingenieros de mezcla hemos
hecho nuestro agosto. Claro. Nos traen las cosas sin hacer y nosotros rehacemos la producción al final. Claro. Y vos has visto Chris Loralgi y todos esos manes se han hecho famosos y especialistas en precisamente convertir una producción de pedazos en producciones completas, tomando ellos las decisiones y lo hacen muy bien al final. Es una cuestión precisamente de no tener que tomar la decisión en el momento. Llegar y decir, o sea, microfoneamos todo y un poco por miedo sobre microfoneamos para que la decisión al final no sea que el ingeniero mezcla y no le grabaron la Hayat. Qué brutos. Sí. Esa es la filosofía. Claro. No, buenísimo. Qué locura. Yo sí he visto que hay como hay una contracultura ahorita volviendo a grabar muchos, y eso responde a la otra pregunta que nos hizo Stefano Cercone también, sobre overheads en mono o en estéreo. Yo imagino que también podríamos aplicarlo incluso como a grabar una sola batería con un micrófono. Yo he visto mucha gente que está grabando, hablamos el otro día de este tema de Eric Valentine. Sí, eso es una triste lección, sí, cómo se graba con un micrófono. Grabando batería con un micrófono, sí. ¿verdad? Yo creo que hay como toda una cultura de volver un poco a esa filosofía de hacerlo como suene mejor en este momento, y eso es lo que tenemos. Y vos ¿qué pensás? Me parece que microfonear con un micrófono es un riesgo terrible. Sí, claro. O sea, si el cuarto no te ayuda, estás frito. Sí, por supuesto. Entonces, hay algo muy importante del cuarto, del baterista, de la música que vas a usar, es un gran riesgo. Y no yo lo haría, géneros, yo lo haría, pero si tenés las posibilidades, sobre todo ahora digitales, ¿verdad? Que tenés canales ilimitados y todo eso, ¿por qué no grabar los demás micrófonos? Claro. Solo por seguridad. Por otro lado, yo he hecho con muy pocos, he grabado con un micrófono, he grabado con 20. No sé si 20. Parece que estoy inventando, pero muchos. Pero cerca. muchos micrófonos. 20. Sí, exacto, se sentían como 20. Por ejemplo, Estaré muy bien del Parque lo grabé con 3. ¿Ah, sí? Por ahí creo que van a preguntar algo así, porque yo lo espié en internet antes de bien. Pero bueno, después hablamos de eso. Pero sí, se puede grabar con uno, y yo por muchos años no grabé toms. Y si mono o estéreo, depende. Los de Frágil son grabados con micrófono mono, y es porque no teníamos más canales y quería grabar el piano en estéreo. Es decisión estúpida, debía haberlo hecho al revés, el piano en mono. El piano en mono y los overheads en estéreo, sí. Todo bien, pero ahí quedó. Sí. Igual, eso es también parte de lo que de los planes de grabar. Al fin y al cabo, la música sucede a pesar de uno, ¿verdad? Y nuestro deber es que sea mejor. Sí. El deber nuestro es que tenga éxito. Claro. Es algo que uno se le olvida. A veces como que el fin se vuelve sí mismo. Y nosotros estamos ayudándole al artista a hacer su sueño. Y para eso tenemos una biblioteca de cosas que podemos usar. Que es así como una de esas cuchillas de muchas, ¿verdad? O sea, cuántas herramientas tenés, eso va a determinar cuánto puedes ayudar al artista. Porque a veces pegas con pared, y cuando pegas con pared, de ahí tenés que revisar si te faltan cuchillas. Total, yo creo que ya con eso cerramos, porque ese fue el cierre, ¿no? Eso fue algo muy, muy lapidario. La lápida me ha caído encima varias veces, por eso es que suena con tanta autoridad. Total, muy bien, no, me parece maravilloso. Más bien, demasiadas gracias por haber venido. Buenísimo. Con vos especialmente, mi visión ha cambiado sobre muchas cosas. Entonces te agradezco muchísimo que quieras compartir tu experiencia con nosotros y conmigo en el programa. Es un placer, muchísimas gracias por invitarme. Todas. Pura vida. Gracias.